Pues buenos días, muchísimas gracias por estar en esta ocasión reunidos con nosotros. El tema de esta charla es enfermedad de Parkinson, ¿qué sabes de ella? Les platico, el 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Recordarlo tiene el objetivo de crear conciencia, informar a la población sobre esta enfermedad. Para hablar sobre este tema y resolvernos las dudas al respecto, nos acompaña un especialista en la enfermedad de Parkinson y movimientos anormales, la doctora Mayela Rodríguez Violante. Les voy a platicar un poquito de ella. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene la especialidad en neurología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, la maestría en Ciencias Médicas avalada por la UNAM y el máster en Trastornos de Movimiento por la Universidad de Murcia en España. Se ha desempeñado como neuróloga en la Clínica de Trastornos del Movimiento del Instituto de Neurología, donde también, es profesora titular del curso de alta especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 2013, en donde se desempeña como secretaria del bienio 2022-2024. Es tutora de los programas de pregrado de apoyo y fomento a la investigación estudiantil afines y del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Le agradecemos mucho aceptar la invitación a dar esta charla y la escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Maru. La verdad es que estoy muy contenta con esta invitación de venir a hablar en esto de la ciencia para todos, del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, tratando de tenerla de forma muy sencilla de entender con lo complicado que tiene, pero sobre todo para dejar algunos mensajes que creo que son importantes para todos. Em, a ver si aquí me pasa, sí. Y bueno, como bien lo acaban de escuchar, el 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Y esto pues no tiene más que ver con el nacimiento de James Parkinson, quien fue un neurólogo británico que en 1817 publica un ensayo sobre la parálisis agitante. Escribe 6 cosas que él veía que no a fuerza eran sus pacientes y que ahí describe de forma muy, muy interesante la enfermedad que todavía sigue siendo válida, como fue su descripción. Pero no es hasta los albores del siglo XIX cuando nuestro gran neurólogo, porque es el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, introduce el epónimo mal de Parkinson. Y esto en reconocimiento pues a las contribuciones que había hecho James Parkinson. Realmente, ¿cuál es el impacto de la enfermedad y por qué estamos hablando todo el mes de abril de la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues aunque la describieron en 1817, ya había escritos antiguos acerca de la enfermedad, pero en estos 2 siglos ha logrado ser una enfermedad crónica, neurodegenerativa, pero bastante común. Estas enfermedades neurológicas pues son una gran fuente de discapacidad en todo el mundo y en estas específicamente pues el Parkinson ha crecido de forma muy rápida. Y esto da sobre todo discapacidad. Sabemos que el envejecimiento tiene que ver, y esto es por el incremento en la esperanza de vida que ha dado mucho más carga a las enfermedades neurodegenerativas, y hemos visto que los casos han ido aumentando. Actualmente se calcula alrededor de 10 millones de personas viviendo con Parkinson en el mundo. Sin embargo, se piensa que esto va a ir aumentando entre 12 a 17 millones para el 2040 en el mundo. Cuando vemos aquí en el país qué ha sucedido con la enfermedad de Parkinson, y esto se llama incidencia, que son los casos nuevos reportados, tanto de Alzheimer, que es la primera enfermedad neurodegenerativa, y Parkinson, que es la segunda, pues vemos cómo ha ido aumentando considerablemente el número que tenemos de enfermedad de Parkinson. Si bien el Alzheimer es mucho más frecuente, no se ha diagnosticado tanto, pero en la enfermedad de Parkinson, aquí lo que les quiero llamar sobre todo su atención son las edades, ¿no? Tenemos casos registrados desde los 20, 25, 40, 40 en adelante, y obviamente entre más edad tenemos, pues más casos vamos presentando nuevos de enfermedad de Parkinson. Ahora, si vemos cómo se distribuye la enfermedad de Parkinson en el país, pues es muy interesante. En el AVEN, en esta parte A, ven en 2014 cómo estaba la distribución de los casos de enfermedad de Parkinson, y podemos ver que la región noroeste es una región que tiene más casos de enfermedad de Parkinson. Y para el 2018
la concentración mayor también fue en el noroeste y en el occidente del país, y se le llama como si fuera un cinturón de Parkinson. Esto tiene como muchas vertientes de por dónde verlo, ¿no? Una es pues una parte desarrollada del país, industrializada, que quizá eso tendría que ver. Y bueno, la otra es la cantidad de casos que se están viendo sobre otros, ¿no? Quizá el sur del país a veces no está tan representado, pero porque las enfermedades son otras. Decimos que tenemos enfermedades de primer mundo, como son las enfermedades degenerativas, y de tercer mundo, como son las enfermedades infecciosas. Entonces aquí quizás es donde nos gana esta forma de reportar el Parkinson. Ahora, pues el envejecimiento, pues definitivamente es parte de la enfermedad. Conforme vamos envejeciendo, pues hay más casos de la enfermedad de Parkinson, y de hecho sabemos que va avanzando y que vamos a tener más personas con Parkinson avanzado. Es más, o sea, tenemos pacientes que quizá ahorita están empezando como a los 40, 50 años, pero no son pacientes que van a fallecer por la enfermedad de Parkinson, van a seguir todo lo que es su vida con la enfermedad. Y aquí, pues obviamente para cuando van envejeciendo, pues tenemos más personas con edad avanzada y quizá un Parkinson avanzado. Y esto pues es mucho más difícil de tratar, y generalmente esas personas tienen menos acceso a la atención de la salud. Ahora, quizá ustedes me quieran preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué pasa la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues no hay una sola causa específica. No podemos decir, sí, seguramente el Parkinson es genético 100%, no, es ambiental 100%. No, desafortunadamente lo consideramos que es multifactorial. Es decir, junta tanto el envejecimiento como algunos factores genéticos, algunas exposiciones ambientales, y todas estas en conjunto hacen que nuestro cuerpo deje de funcionar adecuadamente y entonces nos lleve hacia la enfermedad de Parkinson. Hay algunos factores de riesgo ya muy conocidos, como es el uso de pesticidas, definitivamente. Tenemos algunos tóxicos que también son parte, ¿no? A veces tenemos que preguntar la exposición a ellos, ¿no? Solventes, a pinturas, obviamente. Traumatismos repetidos en la cabeza, golpes repetidos en la cabeza, pues también nos pueden ayudar. Los lácteos, nunca ha quedado claro si el consumo de la leche es o no. Realmente, estos son estudios que se hacen en poblaciones muy grandes y que se ve que pues pudiera tener una relación, aunque no hay una causa clara de por qué podrían tener una relación. Los pesticidas sí, porque incluso dan un parkinsonismo por pesticidas, y los tóxicos. Y los golpes repetidos, pues también sabemos que a mayor número de golpes repetidos, pues digamos que el cerebro va cambiando y va haciendo que se acumulen ciertas proteínas que no debieran estar ahí. También tenemos factores protectores. No quiere decir que si lo hacemos, a todos nos proteja, pero sí sabemos que disminuyen un poquito el riesgo. Y esto es, curiosamente, el tabaquismo, que también es parte de por qué ha aumentado, ya casi la gente no fuma y así debe de ser. Pero lo que tiene es un tipo de personalidad. La nicotina tiene un tipo de receptores en el cerebro, y que eso hace que probablemente sea parte de por qué es un poco protector. El café y el té, lo mismo. La cafeína tiene ciertos receptores en el cerebro que también pudieran estar cambiando cómo está la biología del cerebro. El ácido úrico, el ejercicio físico, definitivo, no hay enfermedad neurodegenerativa que no sea un factor protector el ejercicio. Y en este caso en específico, el consumo de antiinflamatorios, como lo es el ibuprofeno, por ejemplo. La gente que toma mucho ibuprofeno también tiende a tener un factor protector ligero sobre la enfermedad. Y esto tiene que ver con algo de inflamación. Entonces, ahí vamos sumando los de riesgo, los protectores, más todo el ambiente, más nuestra genética, y es cuando aparece la enfermedad de Parkinson. Ahora ya hablando específicamente pues de la genética, en la enfermedad de Parkinson, pues sabemos que se va a presentar en general de forma esporádica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una herencia, ¿no? Que no se va a heredar. Pero hay ciertas formas donde siempre estamos obligados a pensar que sí hay una herencia. Y esto es en alrededor del 10% de las personas que presentan Parkinson, pero sobre todo ciertos grupos de familias que decimos sí vale la pena buscar la parte genética, y esto es cuando desarrollamos una enfermedad juvenil de inicio temprano. Por ejemplo, juvenil, ahorita vamos a ver que es por ahí de los 20,
de inicio temprano antes de los 40, o que tenemos un inicio tardío, pero con altos antecedentes en la familia, es decir, mi papá, mi tío, mi abuelo, o ya son varios en la familia. Bueno, entonces ahí estamos obligados a buscar genes que expliquen la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos prácticamente que el 30% de los casos familiares se llegan a explicar por un gen, y hay casos esporádicos que empezaron en jóvenes, los buscamos y sí llegan a explicar la enfermedad. Pero la gran mayoría son desconocidos, y bueno, todavía esto se sigue trabajando de forma muy importante para encontrar cuáles son los genes que traemos todos y que de repente cambien y que sean susceptibles a que tengamos estos cambios en el cerebro y obviamente en cuestión del medio ambiente. Entonces, estos estudios se están haciendo alrededor del mundo, toda la parte de genética en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el gran problema ha sido que todos esos estudios han sido en poblaciones de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Y entonces hay poblaciones que son subrepresentadas como la nuestra, ¿no? Como Latinoamérica. Desde aquí es que se crea este consorcio latinoamericano de genética en Parkinson que se llama LARCH-PD, donde se están haciendo todos estos estudios genéticos para toda Latinoamérica para intentar entender, porque somos producto de un mestizaje, y entender que no nos comportamos probablemente igual que los europeos o igual que los asiáticos, y entonces tener mayor información genética de por qué nuestro Parkinson es de cierta manera. Ahora, con este aumento que les estoy hablando pues, de la población con enfermedad de Parkinson, incluso aunque no es infecciosa, no es contagiosa, pues se llega a comportar como una pandemia. ¿Por qué? Pues porque está aumentando en todas las regiones del mundo, está aumentando exponencialmente, nadie es inmune a ella, y bueno, y esto ha cambiado la respuesta ¿a qué? A los cambios de edad y la industrialización. Entonces, lo que creemos, ¿no? Más longevidad, más industrialización, menos tabaquismo, más prevalencia de Parkinson, menos ejercicio, más todo lo ambiental, bueno, pues entonces es cuando se espera que 17.5 millones de personas con Parkinson aparezcan para el 2040 en el mundo. Si vemos algunos números, pues es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. Tenemos todos un riesgo entre el 1.3 y 2% de presentar la enfermedad de Parkinson en la vida. Ese riesgo aumenta en mayores de 60 años hasta el 3%. Más o menos para el 2016 se pensaba alrededor de 60,000 personas viviendo con Parkinson en México. Creemos que esta cifra es muchísimo más grande. No la hemos calculado entre 300 hasta 500,000 personas actualmente en México. Eh, Nos quita años de vida, pero sobre todo por capacidad, por calidad, ¿no? Lo que llamamos por discapacidad, nos quita hasta 12 años. Y si lo ajustamos por discapacidad en estas cuestiones económicas que les llaman DALIS y QUALIS, hasta 31 años de vida. Entonces, aquí lo más importante es que no nos mata, pero sí nos puede discapacitar. Ahora, ya entrando un poco más en materia, bueno, ¿qué es, no? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que va a tener ciertas manifestaciones neurológicas, como es un temblor, que es un movimiento rítmico, rigidez, que es endurecimiento de los brazos, piernas, lentitud y problemas para caminar. Como les decía, la causa no es conocida, pero es una combinación de mecanismos, ¿no? Desde herencia, riesgos, cuestiones moleculares que van pasando. Cuando nosotros nos dicen, tienes un parkinsonismo, porque eso es muy clásico que nos dicen, esta persona tiene un parkinsonismo, no nos está diciendo que tiene enfermedad de Parkinson, nos está diciendo que hay manifestaciones, hay síntomas neurológicos que pudieran ser parte de esto. Y aquí tenemos un parkinsonismo, un Parkinson primario, que es el que ya hablamos, ¿no? El familiar o genético, o el idiopático o esporádico, es decir, que no tenemos una causa clara. Y tenemos un secundario, que este sí puede ser por infecciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, la encefalitis letárgica que hubo en los 1900, bueno, dio parkinsonismos, los traumatismos craneales repetidos, algunas enfermedades metabólicas podrían darlo, medicamentos, ¿no? Medicamentos es algo muy común que nosotros lo vemos.
el uso de antipsicóticos, ¿no? Que son para quien alucina o tiene cosas psiquiátricas que les dan estos medicamentos o que les dan medicamentos para epilepsia o para control del ánimo, pues pueden causar un parkinsonismo secundario. O medicamentos como el vómito uno que es muy, muy común de uso, que se llama metoclopramida, pues también puede dar un parkinsonismo. La ventaja de que cuando es por medicamentos los retiramos y habitualmente se mejora y se quita, digamos, el parkinsonismo. Por tóxicos, pues también puede suceder, ¿no? Por cianuro, metanol, monóxido de carbono, también podemos tener estos parkinsonismos secundarios. Sin embargo, también podemos tener en estos parkinsonismos algo que llamamos parkinsonismos atípicos, que son primos del Parkinson, yo así les digo, y que evolucionan distinto y que van a tener otra forma de tratarse y que desafortunadamente evolucionan no igual que el Parkinson, sino más rápido. Entonces, siempre tenemos que estar seguros que decimos Parkinsonismo, ¿por qué? Por enfermedad de Parkinson, entonces tenemos otra vía completamente de tratamiento y de qué hacer. Y bueno, cuando ustedes me dicen, yo pienso en enfermedad de Parkinson, pues ustedes siempre van a decir, imagen que se nos viene a la cabeza, es un adulto mayor, temblando, encorvado, caminando muy mal, y, e inmediatamente todo el mundo piensa en el Papa, en el ya Santo Juan Pablo II. Desafortunadamente esto no es solamente así, ¿no? Tenemos gente muy joven que tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces tenemos que cambiar esta forma de pensar, de decir, el Parkinson solamente es el adulto mayor y no, esto es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad. Claro, los adultos mayores son más propensos, pero cualquier edad se puede presentar la enfermedad de Parkinson. Y entonces decimos, es juvenil antes de los 20 años, es de inicio temprano antes de los 45 y es de inicio tardío, 45 años. Digamos que el grueso de la población que puede tener Parkinson es entre los 45 y 60 años. Es el donde más personas con Parkinson tenemos. Y bueno, y eso no es un adulto mayor, ¿no? Entonces, siempre pensar que no es esa imagen la que tenemos de Parkinson. Entonces, ¿nos da a las personas jóvenes? Pues sí, sí nos puede dar. Y esto es un problema, porque imagínense entre los 21 y 40 años, una enfermedad de Parkinson o antes de los 21 años, pues es un reto completamente desde diagnóstico, ¿no? Porque incluso el médico no puede no pensar que esto se pudiera tratar de una enfermedad de Parkinson. Pues un desafío, por supuesto, financiero, familiar y laboral muy importante. Entonces, en estas personas con un Parkinson de inicio temprano, que estamos hablando que son alrededor del 10 al 20 personas de las personas con Parkinson, los síntomas van a ser muy parecidos, ¿no? Pero aquí la genética, los genes sí juegan un papel importante, ¿no? Aquí comúnmente sabemos que hay familiares que tienen también Parkinson y si no los tienen, buscamos de todas formas la parte genética y vamos a hacer el diagnóstico de la misma forma, pero aquí sí vamos a hacer mucho hincapié en buscar estas formas genéticas que van a evolucionar distinto. ¿Y por qué van a evolucionar distinto? Tienen una progresión más lenta, afortunadamente, ¿no? No es una enfermedad que se va rápido y que discapacita rápido. Va más lento, pero también pueden tener más manifestaciones adversas, o sea, malas por los medicamentos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los medicamentos que damos en la gente joven. ¿Por qué? Porque pueden dar algo que nosotros llamamos discinesias y distonías. ¿Qué es esto? Pues la disinesia es como una forma de baile, ¿no? Que da después de haber tomado el medicamento, un movimiento que ahora sí es involuntario y que da justo cuando tenemos el mejor efecto de la medicina. Y las distonías son contracturas de los músculos que nos pueden poner el pie un poco chueco, la mano un poco chueca, y estos son muy comunes en las personas jóvenes. Pero también es un hecho que los cerebros más jóvenes tienen más habilidad para cambiar y para adaptarse, que esto llamamos plasticidad. Y esto va a permitir al cerebro pues, manejar distinto la enfermedad y responder distinto a la enfermedad y por supuesto tener opciones en el tratamiento. Cuando yo veo una persona joven con Parkinson, pues siempre tengo que pensar que tengo un horizonte larguísimo
de tratamiento y que entonces tengo que ser cuidadoso con mis elecciones. ¿Para qué? Una, para recuperar su calidad de vida, porque es alguien que está en plena productividad, en pleno familia, es responsable de familia, está estudiando. Bueno, yo tengo que ser capaz de mejorarle su calidad de vida para que pueda seguir haciendo frente a todo esto. Y la segunda es que yo tengo que pensar en un futuro, cómo voy a seguir tratando a esta persona. Entonces, siempre es un desafío tener a una persona joven con enfermedad de Parkinson. Es a veces muy complicado hacer el diagnóstico en ellos, porque lo último que pensamos es decir, alguien de esta edad tiene Parkinson y entonces el peregrinaje que hacen ellos por todos los médicos es bastante grande. Nosotros hicimos un estudio donde llegaban a tardar hasta 4 o 5 años en hacer el diagnóstico de la enfermedad. Primero se iba al ortopedista, al reumatólogo, a columna, se pensaba en cualquier otra cosa hasta que ya era sumamente evidente la enfermedad y entonces se pensaba en algo neurológico. Entonces siempre a mí me gusta mucho decir, bueno, no todo el Parkinson es en esa etapa de la vida de personas mayores. Y cuando son jóvenes, son todo un desafío y vamos a ver un poquito por qué. Y aparte, pues yo tengo que pensar que tengo que tratarlo en la parte de su familia, también ver las dudas que tengan hacia los hijos, si pueden heredar la enfermedad o no. Y es aquí donde viene la importancia, pues obviamente, del diagnóstico genético. Entonces, cuando es juvenil, bueno, pues todavía es más complicado, ¿no? Porque esto fue de inicio temprano, pero cuando es antes de los 21 años, pues ya es algo extremadamente raro, pero sí puede aparecer. Y nosotros tenemos algunos casos que han aparecido en la infancia, 6, 9 años, y que empiezan, y por supuesto todavía vamos a tardar más en hacer el diagnóstico. Y bueno, puede afectar niñas y niños, es un poco más de riesgo en los niños, como lo es en el resto de la enfermedad de Parkinson. Hay una ligera predilección por los hombres. Y en estos casos, bueno, siempre buscar la parte genética es importante y la fortuna es que la progresión va a ser lenta. Ahora, ¿por qué afecta el movimiento a la enfermedad de Parkinson, no? Pues una, porque afecta a las células que se encuentran en el cerebro que se llaman neuronas. Y estas neuronas específicamente producen algo que se llama dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor, algo que va a llevar información de una célula a otra, que entre muchas otras cosas facilita el que uno se mueva. Pues cuando nosotros tenemos la enfermedad de Parkinson, pues resulta que estas células van muriendo. Se dice que para cuando hacemos el diagnóstico, hemos perdido alrededor del 60% a 80% de estas células que cursan con la dopamina. Pero esto también ha cambiado un poco, ¿no? Antes decíamos que era un trastorno absolutamente neurológico y ya. Y ahora no, ahora decimos, es un problema neurológico, sí, pero que también tiene características que llamamos no motoras, es decir, se vuelve a otros sistemas, que perdemos dopamina, pero que también perdemos otros transmisores como serotonina, que es del ánimo, como acetilcolina, que es de la memoria, y que aparte la causa no la tenemos clara, pero se agrega una proteína. ¿Qué es esto de que se agrega una proteína? Ahorita se los voy a explicar. Y se los voy a explicar con esta diapositiva muy científica, pero no se preocupen, no es así nada más, sino que lo que quiero que vean es, esta teoría se dio en el 2003 y se da porque ven estos patólogos, Brack y Brack, encuentran una proteína que ya se había descrito antes, que se llama alfa-sinucleína. Esta proteína, todos la tenemos, todos la usamos, pero siempre está en cierta forma. Cuando esa proteína cambia su forma, ya no la puede procesar la célula y entonces se acumula. Y si se acumula, la célula lo que hace es protegerse y la hace algo que llamamos cuerpos de Lewy y entonces esto es lo que se acumula en el cerebro. Si esto es la causa, está ahora muy en discusión, pero esto es lo que pasa con esa proteína. En Alzheimer hay otra proteína, por ejemplo, que es exactamente lo mismo. Entonces viene esta teoría de la progresión y ese acúmulo de esta proteína mal formada que empieza, al parecer,
desde nuestro intestino y a través de los nervios del sistema nervioso periférico avanza hasta que llegamos al tallo cerebral y de ahí sigue avanzando hasta que llegamos a todo el cerebro. Para cuando nosotros podemos diagnosticar la enfermedad de Parkinson según esta teoría de progresión, ya vamos en el estadio 3 de la enfermedad. O sea, ya llevábamos un tiempo con la enfermedad, pero no la veíamos, no se manifestaba. Y entonces decimos que solamente estábamos viendo la punta del iceberg cuando estamos viendo a la gente ya con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hacia abajo hay múltiples formas de empezar a ver la enfermedad mucho tiempo antes. ¿Y cuánto tiempo antes? Pues antes de que empiece las manifestaciones del Parkinson, tenemos hasta 20 años antes podemos empezar a ver la enfermedad con ciertos marcadores. Claro que son tan inespecíficos que no podemos decir al mundo entero que con esto decimos que tenemos enfermedad de Parkinson. Ahora se está trabajando en hacer un biomarcador, algo que nos pueda detectar la enfermedad en esta etapa antes de que ya llegue al resto del cerebro. Tenemos esta etapa que llamamos prodrómica, o sea, antes de la enfermedad, y luego tenemos la enfermedad ya con la que hacemos el diagnóstico y de ahí todo lo que viene de complicaciones en la enfermedad de Parkinson, que son múltiples síntomas. Y entonces, ¿qué es lo primero que buscamos en esta parte prodrómica de la enfermedad o que decimos hay que poner atención a ella? Una es el olfato. El olfato es muy importante revisarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber una disminución del olfato. Y digo disminución porque todos sabemos aquí que cuando nos dio COVID o cuando alguien tuvo COVID, infección por la COVID-19, tenía una falta completa de olfato. No es la misma. Esta era una falta súbita de olfato y luego se recuperaba. Aquí es una falta de olfato que va poco a poco y que a veces ni siquiera se dan cuenta hasta que hacemos exámenes específicos. Entonces, siempre decimos, hay que ver, si alguien tiene una falla de olfato, aunque sea ligera, empezamos a prender focos rojos. Pero si nosotros vemos a alguien que tiene un problema de sueño, y esto quiere decir, les voy a poner este estudio, que es un estudio de polisomnografía, todos cuando dormimos tenemos ciertas etapas de sueño. El problema es que hay una etapa del sueño que decimos que es de movimientos oculares rápidos, donde el resto del cuerpo no se mueve. En estas personas, justo en esa etapa de movimientos oculares rápidos, empiezan a hacer lo que pueden ver en este video. Empiezan a patear, golpear, gritar, llorar, hacer cosas en esa etapa de sueño. Este para nosotros es un marcador importante de que algo viene. No sabemos si viene la enfermedad de Parkinson, pero sabemos que algo viene. Esto habitualmente si lo preguntamos a alguien, nos va a decir que no lo sabe. Aquí tiene otro caso, ¿no? No lo va a saber porque esto es en una etapa donde se está dormido. Y entonces aquí quien nos lo puede decir es la pareja, si es que duerme con alguien, o que ya haya habido eventos más fuertes de que en el actuado del sueño, pues ya nos caímos de la cama, nos golpeamos. Para nosotros esta parte sí es un foco muy importante porque sabemos si lo seguimos, puede haber una enfermedad neurodegenerativa atrás de eso, no solo el Parkinson, sino son varias las que se agrupan aquí. Entonces, si es falta de olfato y el trastorno de sueño, pues aquí ponemos todos muy especial interés y empezamos a seguir a las personas para ver qué va a suceder con ellas en lo que tenemos este marcador específico para la enfermedad. Ahora ya parece que ya pasó esta etapa y que ya tengo síntomas del Parkinson. ¿Qué puedo sentir? Bueno, pues lo que todos sabemos del Parkinson es decir, yo les digo Parkinson y todos me van a decir temblor. Bueno, sí, es parte de la enfermedad. Puede ser temblor, que es un temblor de descanso, porque mucha gente temblamos, yo creo que todo el mundo tiembla,
Pero este es un temblor de que estoy descansando y mi mano se empieza a mover o mi pierna se empieza a mover solita. Es un temblor de un solo lado habitualmente conforme empieza. Ya después se vuelve de los dos lados. La rigidez, que es este endurecimiento de las extremidades, que muchas veces lo confunden con hombro congelado porque hice mucho ejercicio, o quizás sea algo de mi columna porque ese brazo no lo puedo mover bien, o la pierna no la puedo mover, y lo que estamos viendo es una rigidez. Muy importante, la lentitud del movimiento, cosas que yo hacía en determinado tiempo, como, no sé, bañarme, vestirme, que lo hacía en 10 minutos, empiezo a tardarme más en hacer mis cosas. Y cuando camino, pues como que me he tropezado, como que un brazo no se me mueve igual, como que arrastro ese pie, y aquí es donde estos son los primeros síntomas que puedo tener de la enfermedad. Pero también hay muchos otros síntomas que llamamos no motores que vienen con la enfermedad. Como ya hablé de algunas, que era el olfato, el sueño, también puede venir pues la depresión, la ansiedad, problemas gástricos como el estreñimiento, dolor, problemas urinarios. Entonces, tenemos todo este número de síntomas que pueden venir en conjunto. También ahora sabemos que no todo el mundo lo hace igual, ¿no? Hay personas que tienen mucho más predominio de un temblor, ¿no? Es lo que vamos a ver es el típico, la típica persona con temblor. Tenemos la típica persona con rigidez, con el lentecimiento, con esta sensación de estar tieso. Y luego otras, que generalmente son la gente mayor, que tienen mucho más problema para caminar y para el equilibrio. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí tiene una persona aquí en medio donde tiene ese temblor tan importante de la enfermedad de Parkinson. No es un temblor que está descansando y está temblando. Claro, este es un caso mucho más avanzado porque ya vemos que tiembla toda, ¿no? No solo un brazo, no solo una pierna, toda ella tiembla. Pero les voy a poner otro caso donde vamos a ver que no hay casi temblor y lo que tenemos es una rigidez muy importante y un problema de la marcha más importante. No vemos que en esta paciente de esta esquina inferior, vemos que está con los brazos como flexionados, que no da un buen paso, que se tarda para dar una vuelta, ¿no? Entonces estamos hablando de otra forma de temblor donde prácticamente es rígido. Y también podemos tener casos donde nada más vemos esa ligera alteración del braceo, como pueden ver en este caso. El lado izquierdo se mueve un poquitito menos, porque esta es una forma que está empezando. Entonces, vean que el espectro es enorme de cómo podemos ver a las personas con Parkinson. A esto, pues tenemos que preguntarles siempre si se llenan rápido para comer, si sudan mucho, si se cansan, si sienten que ven cosas, si se marean, si hay depresión, si tienen dolor. Todo esto es parte de la enfermedad que no puede ser que no ocurra todo al inicio, pero que pueden irse agregando estos síntomas y que a veces pueden llegar a ser tan problemáticos como lo son los síntomas de movimiento. Entonces, aunque no son estos síntomas tan evidentes, pues siempre es importante conocerlos porque ocasionan mucho problema, mucha molestia, mucha discapacidad, a veces más que los problemas del movimiento. Entonces, siempre hay que conocerlos bien. Ya, cuando yo les podría decir que vale la pena decir, mejor voy y me reviso, ¿no? Y estas son 10 condiciones por las que uno debería de ir a una valoración médica. ¿No? Ninguna por separado preocupa, pero cuando empezamos a juntarlas, así, mejor hay que ver qué sucede. Igual y no es esto, pero más vale exagerar en el tema. Entonces, una es el temblor, ¿no? Este temblor que ya les dije, de un dedo, de una mano, cuando estoy descansando, ver qué pasa. A veces cuando estamos muy estresados podemos llegar a tener un poco de temblor, pero generalmente es un temblor muy finito cuando ya tomamos mucho café o estamos bien desvelados. Dos, mi letra. Yo conozco mi letra. Si mi letra empieza a cambiar, pues es de llamar la atención. Uno dice, es que ya no escribo, ¿no? Estoy siempre en la computadora. Pero si mi letra empieza de un buen tamaño y se va haciendo pequeña,
esto es de llamar la atención. 3, si no tengo ese buen olfato que antes tenía, ¿no? No lo perdí completamente, pero ya no es tan bueno como antes. 4, si tengo dificultad para caminar o moverme, ¿no? Me siento rígida, me siento como sin fuerza, como que ya no puedo hacer todo lo que yo hacía antes. 5, la parte del sueño que acabo de decir, ¿no? Si al dormir me muevo mucho, grito, lloro, pateo, lanzo golpes, ahí valdría la pena revisarlo. No todo aquel que sueña, porque hay mucha gente que es insomne, ¿no? Y que de repente se para en la noche y que es sonámbula. Esto no es. Pero siempre hay que revisarlo para ver que no sea en esa etapa de sueño que estamos pensando que podría tener relación con esto. 6, me falta expresión facial. Todo mundo me dice que por qué me veo serio, por qué me veo enojado, por qué me veo triste. Y si yo reviso, digo, pues no tengo tanta expresión. Esa es otra cosa. La voz, mi voz era más fuerte, tenía entonación arriba, abajo, y ahora mi voz se escucha igual todo el tiempo. E incluso a veces me dicen, ¿me puedes repetir? No te entendí. Ahí vale la pena. Todo esto en conjunto con el estreñimiento, ¿no? También podría acompañar, obviamente no solo, porque causas de estreñimiento hay mil, pero acompañado de alguna de estas hay que poner ojo, mareos, que puede ser que se nos empiece a bajar la presión o que me estoy encorvando al caminar, ¿no? Ahí nos encanta decir, es por la edad, ¿no? Siempre hay que revisar por qué está sucediendo esto. Y bueno, ya que pasa todo esto que digo, bueno, tengo que ir a que me hagan un diagnóstico, pues ¿cómo va a ser ese diagnóstico? Cuando es muy, muy, muy temprano la enfermedad, pues a veces hasta a todos nos da complicación diagnosticar la enfermedad, pero una buena revisión neurológica, una buena historia, nos hace pensar si es o no, y eso sobre todo se acude con un neurólogo. Y si es especialista de Parkinson, pues mejor. Pero si no, un neurólogo para saber si esto pudiera ir en relación al Parkinson. Desafortunadamente, en este momento no hay un estudio de sangre o de imagen de rutina que nos digan si es, ¿no? Sí podemos ocupar algunos estudios de imagen que nos apoyen el diagnóstico, más no nos van a confirmar al 100%. Nos va a apoyar el diagnóstico, una imagen de resonancia magnética a veces, un estudio que llamamos de medicina funcional o medicina nuclear, que también nos pinta las áreas de dopamina. Pero esto no siempre hay que hacerlo. A veces con la pura historia clínica y con la pura revisión del médico tenemos suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces, eso es muy importante que no requerimos grandes, grandes cosas para hacer diagnóstico, al menos que sea muy temprano o que tengamos alguna duda de si va a ser un Parkinson normal o se va a ir hacia otro lado. Siempre nosotros apoyamos nuestro diagnóstico al decir, es un solo lado la enfermedad, empieza en un solo lado, ya después se involucra todo, el temblor es de reposo y mejora ¿qué? Con la medicina. Entonces a veces también hacemos pruebas con la medicina. Tómese la medicina y vemos qué pasa. Y si tomando la medicina mejoró, pues es como otra palomita para decir si es parte del diagnóstico. Entonces, realmente aquí la mejor manera de diagnosticar la enfermedad es con clínica, ¿no? No se necesitan estudios inmensos, sino clínica. Una buena pregunta, una buena revisión nos puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué opciones tenemos en los tratamientos? Bueno, tenemos muchas opciones, afortunadamente. Esta es una enfermedad que si bien no podemos curar, sabemos que el empezar el medicamento de forma temprana nos puede ayudar a conservar nuestra calidad de vida y que ir luchando contra ella, es decir, aumenta un poco la enfermedad, yo ajusto mis medicamentos para lograr que la persona que tiene Parkinson pueda seguir haciendo en la medida de lo posible sus cosas y pueda seguir autosuficiente. Tenemos medicamentos, desde medicamentos como el típico que se llama levodopa, que se convierte en dopamina en el cerebro, unos que se le parecen a la dopamina, tenemos algunos que aumentan el efecto de la dopamina, tenemos medicamentos que vienen en camino bien interesantes para hacer cambios en cómo respondo a la dopamina. O sea, realmente sí hay un buen arsenal terapéutico
tanto para etapas iniciales como para etapas avanzadas. Y también, pues hay algo que se llama cirugía, que es una cirugía para el Parkinson, que si bien tampoco cura la enfermedad, nos permite regresar un poco en tiempo en los síntomas, bajar medicamentos y volver a dar una buena calidad de vida. Y aquí les pongo un ejemplo que tengo el permiso del paciente de ponerlo. Esta es una chica que cuando la vimos empezó muy joven y tenía mucho temblor, mucha rigidez, un poco de deformidad en sus manos, que es una deformidad no de artritis, porque cuando vemos esa deformidad decimos artritis, es una deformidad asociada al Parkinson, donde el movimiento era pobre y ella respondía de forma muy complicada a los medicamentos. Le caían muy mal al ser joven. Entonces vemos que no se podía parar, no podía hacer muchas cosas, ven ese temblor, ven su carita. Ella estaba francamente con limitación para hacer cosas y en su calidad de vida. Y entonces decidimos ir a una colocación del estimulador y la voy a adelantar un poquito, donde van a ver que tenemos un mejor control del temblor, donde prácticamente ella pudo hacerse cargo de ella, empezar a trabajar, tener una mejor vida, ¿no? Mejoró su movimiento de las manos y sobre todo van a ver, aquí las voy a poner caminando, su postura y caminando infinitamente mejor, donde a ella le permite hacer mucho más cosas ya por sí sola. Entonces, si bien no va a curarle la enfermedad, nos va a permitir regresar la calidad de vida y poder darle más tiempo de calidad a esta paciente. Ahora, esos fueron los tratamientos médicos, los quirúrgicos, pero no se nos puede olvidar que el ejercicio, más el ejercicio, más el ejercicio es importantísimo, ¿no? Y esto para cualquier persona y más con las personas con enfermedades degenerativas, una rutina de ejercicio de forma regular, tomar medicamentos antes del ejercicio para poder hacerla bien y bueno, cualquier ejercicio puede ayudar mientras sea obviamente seguro. Nosotros siempre hacemos hincapié que los ejercicios que llevan coordinación son muy buenos para nosotros porque nos hacen que el cerebro trabaje pues de distinta forma. Y buscamos que por lo menos se hagan 2 horas y media a la semana de ejercicio y pues disfrutarlo definitivo. Y pues estos ejercicios que decimos como tai chi, tango, la elíptica, la bicicleta, la natación, pues todo eso es bueno para mejorar nuestra movilidad y por supuesto nuestra calidad de vida. Y a eso agregamos, por supuesto, la terapia física y siempre preguntarle al médico y al fisioterapeuta qué es lo mejor que podemos hacer para tener un buen ejercicio y que pues, tampoco nos vamos a lastimar con ello. Definitivo, buscar nuestro bienestar físico y emocional, ¿no? Tratar de no, obviamente si yo me estreso, pues mis síntomas se van a empeorar en ese momento. Entonces tratar de tener una vida, pues no se puede librar de estrés, pero saber manejar el estrés, tener una buena alimentación, tener un buen sueño. Si yo duermo al día siguiente, para todo mundo eso es algo bueno. El día siguiente es mejor cuando uno duerme. Y siempre tener un sistema de apoyo, ¿no? La familia, los cuidadores se tienen que informar de la enfermedad. Y el paciente también, por supuesto. ¿Por qué? Porque personas informadas de la enfermedad nos ayudan a tomar decisiones. Nosotros somos proclives a que las decisiones se deben de tomar siempre en conjunto con la familia y el paciente. No venimos a dar órdenes, venimos a dar recomendaciones, decimos qué es lo que pensamos que es mejor para el paciente, pero también lo tenemos que conciliar con ellos, para que ellos estén contentos y sepan por qué van a hacer las cosas. Entonces, siempre es importante el cuidado de los pacientes. Obviamente, cuando ya las personas están en una etapa avanzada, pues es un problema la sobrecarga del cuidador. Entonces, también el cuidador se tiene que cuidar, ¿no? Tenemos que buscarles la calidad de vida a ambos. Y desafortunadamente en México los mayores cuidadores son mujeres, ¿no? Entonces, siempre también buscar como mujeres que tengamos ese equilibrio entre lo que queremos hacer, los cuidados que vamos a dar a nuestra familia. ¿Para qué? Para que podamos estar nosotros también en buenas condiciones para cuidar
y para ayudar a nuestro familiar. Y bueno, con esto, lo que ya prácticamente para terminar, decirles que para nosotros, las personas con Parkinson son el centro de la atención, pero lo que tiene que girar alrededor del paciente es algo que llamamos que sea multidisciplinario. No es solamente el neurólogo, es el terapeuta, es el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra, el urólogo, el dentista, el especialista de sueño, de cuidados paliativos. Todos tenemos que estar trabajando en conjunto con una sola finalidad, que el centro sea nuestro paciente, nuestra persona con Parkinson. Y esa es la idea de por qué todos debemos de conocer de qué trata la enfermedad, porque si sabemos que tenemos a alguien con Parkinson, pues podemos ayudarle de esta forma diciendo, mira, vale la pena que busquemos donde nos den un tratamiento que nos ayude a todos y que podamos tener este enfoque de multidisciplinaridad. Y bueno, con esto pues no me queda más que recordarles el significado del tulipán rojo. Van a haber muchos tulipanes rojos en este mes y esto fue porque lo creó este horticultor holandés que vivía con enfermedad de Parkinson, crea este tulipán rojo como símbolo mundial de la enfermedad de Parkinson. Así que si ustedes conocen a alguien que vive con Parkinson, pues el tulipán rojo le va a recordar que necesita esta meta para llegar a sus esfuerzos, que ustedes están comprendiendo y sintiendo lo que ellos están pasando y que bueno, con esto vamos a tratar de darles nosotros los médicos un diagnóstico temprano, mejores opciones de tratamiento, estrategias para calidad de vida y nuestro fin es siempre empoderar a las personas que viven con Parkinson, a sus familias y a sus cuidadores. Y con esto pues no me queda más que darles las gracias y pues si hay alguna duda, este es mi correo. También estoy en las redes sociales como Mayela RB en X y en Instagram como TrustMob MX, donde también ponemos mucha información todo el tiempo sobre la enfermedad. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Es súper clara, una vez clarísimo sobre el Parkinson y pues sí creemos que es muy importante aprender a conocer nuestro cuerpo y no dejar pasar síntomas, sobre todo cuando somos jóvenes que pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, como que es importante escucharnos. Voy a darle la palabra a mis compañeros, Aldair y Adriana. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Em, es muy importante este tipo de temáticas y es muy interesante saber que muy buena parte de la comunidad de CONALEP se unió a esta charla. Les agradecemos a todos. Nos acompañaron desde Yucatán, desde la Ciudad de México, desde Veracruz, desde el Estado de México. En fin, muchas gracias a Norma Jiménez, al CONALEP Tecomán, que nos acompañaron varios alumnos. Algunos de ellos ya se retiraron, pero a los que quedaron por allí, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompañó Yasmín Jiménez de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 y también el CONALEP Centro México, Canadá. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, doctora, pero nada más recordarles que el día, digamos, el día, digamos, en el que se conmemora el Día Internacional, perdón, del Parkinson es el 11 de abril. Estamos a unos días, pero como bien comenta usted, pues tenemos actividades durante todo el mes. ¿Hay alguna otra actividad que nos recomiende, doctora, para acercarnos un poco más a esta enfermedad? De hecho, este jueves pasado y viernes pasado, dimos a través de YouTube y de Facebook, tanto de la Academia Nacional de Medicina como del Instituto Nacional de Neurología, estuvimos casi, creo que 14 horas divididas, dando pláticas para pacientes y cuidadores. Las pueden ver ahí, se quedó el link en vivo. Y después las vamos a partir en las pequeñas cápsulas que fueron para que sean más fáciles de ver, porque sí, Ujú. fue un mundo de información, pero la verdad es que queda ahí para que lo puedan estar viendo y las que fueron muchos especialistas que les hablaban desde la visión, desde lo dermatológico, desde el estómago, de todo. Todo tratamos de abarcar para que tuvieran mucho más información al respecto.
Entonces los invito a meterse a las páginas del Instituto Nacional de Neurología y ahí va a aparecer todo este simposio que dimos para las personas con Parkinson y cuidadores. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces lo checaremos. Yo Adelante, Laura. tengo, yo tengo una pregunta, doctora. Bueno, me pareció súper interesante, como decía Maru y mi compañero Aldair, increíblemente clara, pero también increíblemente sensible. Es como una compenetración con el tema y con todo lo que están viviendo los pacientes, que pues le agradezco muchísimo esta presentación que hizo. Y yo le quería preguntar algo. Mi esposo tuvo una cosa que le decían que no era Parkinson, que se llamaba tremor esencial, que es de la familia del Parkinson, pero le daba solo de vez en cuando, pero sí, no podía escribir y se ponía muy nervioso que la gente lo viera y que le viera las manos cuando le daba. ¿Qué es el tremor esencial? Qué buena pregunta. Nosotros, por eso decimos, siempre que decimos alguien tiembla, decimos Parkinson. Es lo primero que todos pensamos. Pero es mucho más frecuente el temblor esencial que el Parkinson. Y el temblor esencial es un temblor de hacer. Lo acabas de describir perfecto, ¿no? Voy a escribir y se me mueve la mano para todos lados. Voy a tomar una taza y parece que si alguien le voy a poner azúcar a los churros, ¿no? Porque así me lo dicen los pacientes. Es un temblor de acción. Cuando hago algo, aparece ese temblor. Este es, si bien es también una enfermedad que nosotros vemos, es una enfermedad que habitualmente es familiar, ¿no? Alguien más ya la tiene en la familia. Es una enfermedad que no pasa del temblor. Se va el temblor, pero no afecta otra parte como tal. Puede ser que en la misma familia alguien tiemble de la cabeza, de la voz o de las manos. O todo o nada más las manos. Entonces, nosotros tenemos una regla que cuando alguien le tiembla la cabeza diciendo no, esto nos está diciendo no tengo Parkinson, ¿no? Porque la gente con Parkinson no tiembla de la cabeza. Y entonces tiembla al hacer cosas. Y esto también se trata, ¿no? También tenemos medicamentos para tratar el temblor esencial. Aquí generalmente podemos tener historias desde la adolescencia, ¿no? De, no, yo tiemblo de siempre, yo tengo el mal pulso de siempre, ¿no? Yo no iba para arquitecta, ¿no? Porque no se me iba a dar. Entonces es un temblor que puede ir despacito dando lata. Hay quien le da mucha lata, que inclusive esta misma cirugía que tenemos para Parkinson la hacemos para temblor, pero en otro lugar, específicamente para temblor, para controlar el movimiento. Entonces, ese es nuestro temblor esencial. Muchas gracias. Haberlo logrado discernir del otro temblor. Gracias, gracias. Ahí hay un grupote, Aldair, no sé si les Así es. no sé cuántas Nos personas. acompaña el CONALEPS 313 desde Tecomán, Colima. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, les podemos abrir el micrófono. A los demás que nos están escuchando les recordamos que también podemos abrirles el micrófono o bien también podemos leer sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Tenemos un comentario de José Guadalupe Salinas Luna que nos acompaña desde CONALEP 233 en Cortázar, Guanajuato. Ella pregunta, bueno, pues primero que nada, pues es un gran tema, le da el agradecimiento y que si le puede compartir nuevamente su correo, por favor. Claro, es Listo. Parkinson, Ujú. arroba, INNN de Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, .edu.mx. De acuerdo. Tenemos una pregunta justamente de ella misma. Ella Ujú. pregunta, le comento que mi abuelito padece de Parkinson y uno de los síntomas es que presenta rigidez en primer grado. Realiza ejercicio en bicicleta fija y le gusta mucho hacer ejercicio de lectura en sus libros de sopa de letras. ¿Estos hábitos son buenos para vivir con la enfermedad? Definitivamente, ¿no? Quien hace ejercicio sabe que se siente mucho mejor, que los síntomas bajan y entre más ejercicio, yo les digo que se tienen que convertir en atletas, ¿no? Que entre más ejercicio hagan, mejor se van a sentir. Y en la parte cognitiva, que esto es una parte importante que acaba de poner ahí José Guadalupe, el estar estimulándonos con sopa de letras, con sudokus, con rompecabezas,
pero sobre todo lo que nos hablan los psicólogos, aprendamos algo nuevo. No hay mejor forma de estimular al cerebro que aprender algo nuevo. Entonces, todo eso hace que los síntomas vayan mejor. Tenemos aquí otra pregunta de Norma Jiménez. No estoy seguro si se refiere a esto, pero es que usted comentaba sobre el Parkinson juvenil, digamos, el de inicio temprano. El primero era antes de los 20, un poquito después de los 45. Ella pregunta, ¿hay grupos específicos donde incluir a adulto mayor? Donde incluir, o sea, grupos específicos de pacientes, o sea, porque hay grupos de apoyo. No hay grupos de apoyo para familiares y para pacientes prácticamente por toda la República. Y esto lo pueden ver a través de la Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson, que tienen en Facebook una página. Así es, Pero ella comenta que sí, grupos para convivencia y apoyo, ya no es sí, específico. sí, entonces sí, es en esta Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson, puede escribirles y poner ahí de dónde es, y ellos seguramente le dirán si hay estos grupos en el lugar donde reside. En México está el AMPAC, que es la Asociación Mexicana para Parkinson. En Monterrey tienen un grupo muy lindo. Tienen Parkinson Caribe, que está en toda la parte del sur. Realmente tienen muchos grupos ya formándose para trabajar en equipo para mejorar la enfermedad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de ZT Taylor. Ella, bueno, primero saluda. Buenas tardes, Doc. Tengo duda. Usted mencionó que usar medicamentos que modifican el cambio de ánimo, como los ansiolíticos, pueden derivar el Parkinson. Pero también pasa lo mismo con los antidepresivos. Muchísimas gracias por la pregunta. Los moduladores de ánimo no es lo mismo con un antidepresivo. Los moduladores de ánimo se refieren, por ejemplo, para la gente que tiene un trastorno bipolar, ¿no? De esto de manía, depresión y que así se le conoce, usan medicamentos como lo es el litio, que es un medicamento viejísimo, que sí puede dar enfermedad de Parkinson. O pueden usar lo que llamamos antipsicóticos, ¿no? O neurolépticos, que también se llamaban antes, que estos el problema es de que bloquean dopamina. Y al bloquear dopamina, pues nos da un parkinsonismo. Pero los antidepresivos normales que conocemos, los ansiolíticos normales que conocemos, no tienen ese efecto sobre la enfermedad. Incluso los llegamos a usar para nuestras personas con Parkinson. Ok, ok. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Eh, con Alep Tecomán, ¿ya se van a animar o no? Bueno, pero pusieron atención, ¿verdad? Ah, bueno. Doctora, yo tengo una pregunta, con respecto a una tía que tuvo un problema con una hija que iba, en carretera, entonces sufrió un accidente. Aparentemente, pues no fue tan grave el accidente, pero a partir de ese problema que hubo con su hija, mi tía tuvo, es como que eh, se espantó demasiado, o sea, y a partir de ahí se le desencadenó, perdón, una serie de eventos que por eso ahorita tiene Parkinson, a partir de lo que ella pensaba que su hija, mi prima, iba a fallecer en ese accidente. Entonces, porque no tenía contacto con ella, porque no vivían cerca, entonces ya después le dijeron que sí sobrevivió, que no tuvo mayores percances, pero a partir de ahí ella empezó a tener el problema, bueno, poco a poco con la sintomatología y ahorita ella ya no se puede mantener mucho tiempo sola, necesita el apoyo de que alguien la ayude y tiene el movimiento constante de eso. Entonces, realmente ella antes no tenía nada. Entonces, ¿qué pudo haber sido que le haya desencadenado? Puede ser también por una emoción muy fuerte, no lo sé. No realmente, aquí pasa lo mismo que pasa con la diabetes, ¿no? Que dicen, me dio diabetes del susto. No, 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 no pasa, no pasan esas cosas.
Lo que sucede es que un evento estresante de esa naturaleza, o sea, que son tan importantes, todos los trastornos del movimiento van en relación también a las emociones, ¿no? Entonces, yo me estreso y quizá cosas que yo no veía, de repente aparecen. Y no es que el susto, el estrés nos haya dado la enfermedad, o que cuando ya tenemos el diagnóstico, el estrés me empeora la enfermedad, pero en ese momento hace que todo se vea, ¿no? Porque entra en juego todo el cerebro y entonces aparecen los síntomas más evidentes. Y es súper común escuchar esto, ¿no? Hubo un evento que me causó tal grado de estrés que después de eso se vio la enfermedad. Como decía, esta seguramente ya venía, hasta que hubo algo que le dio un empujón para que fuera claro y evidente. Entonces, eso es lo que sucede con las emociones y estos eventos traumáticos. Muchas gracias, doctora. De nada. Perfecto. Mire, aquí tenemos otra pregunta, también de José Guadalupe Salinas Luna. Ella comenta, ¿hay algún medicamento naturista que pueda ayudar a que los síntomas del Parkinson sean menores o inclusive desaparecerlos? Es Creo que una muy es buena él, pregunta. más bien. Él. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, sí hay algo que se llama mucuna que tiene ciertas cantidades de dopamina, de levodopa específicamente, que es nuestro medicamento. Esto en forma natural, pero sigue siendo levodopa, o sea, se sigue convirtiendo en levodopa. Em, Hay que calcular las dosis para ver, porque no tiene tanta concentración. Pues al inicio sí puede ayudar, pero va a llegar un momento que va a ser insuficiente y ya hay que adicionarle la levodopa normal como la conocemos, ¿no? Pero sí, la mucuna tiene ese porcentaje de levodopa. Claro, bueno, pero primero es, digamos, ir con un neurólogo, digamos. ¿Es lo recomendable para usted? Es lo recomendable, siempre. Y ya apoyar nuestro diagnóstico, digamos, ya con algún otro, con medicamentos y tal vez algo naturista, ¿no? Dependiendo también del caso, sobre todo. Sí, claro, definitivo. También, bueno, pide que si nos lo puede escribir por aquí por el chat para no tener error. Claro que sí. Ah, Entendí mucuna, pero no sé cómo se escribe. mucuna. Estoy viendo que es de la familia de las fabáceas, perdón, que es de Así los es, frijoles. Qué simpático. así es. Es como de las habas y los frijoles. Y es específico, la mucuna pruriens, es la que tiene levodopa. Entonces la parte activa yo quiero pensar que es la semilla, ¿verdad? Es, bueno, Así es. ok, estoy viendo que es muy parecido a esta parte, la soya. Ujú. Sí, sí. Y a veces es curioso porque la gente dice, yo no quiero tomar levodopa y están tomándola ahí. Pues al final del día también la están tomando ahí. Perfecto, doctora. Pues me parece que no hay más preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer. Nos quedó todo muy claro. Y bueno, pues también vamos a atender al video que nos recomendó. Ahí se los sacaron para que lo vean. Nos costó mucho sudor y trabajo, pero quedó muy lindo para todas las personas. Muchísimas gracias. Sí, Muchas muchísimas gracias a gracias, ustedes doctora. por la invitación. Le Y y en agradecemos Face, mucho y le haremos llegar su constancia. pero en Face Muchas no hay gracias. preguntas, no hay No, preguntas en no, Face, ni nada. preguntas ni comentarios. Ok. Sí, no, con mucho gusto. Está mi correo siempre abierto. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues Gracias. agradecemos a todos, agradecemos su presencia y ojalá les haya gustado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.